Paz de Cristo, hermanos. Es un gusto volver a estar con ustedes, es un gusto volver a compartir un tema con ustedes. Le puse por nombre a este tema, Corriendo al Padre. Nos vamos a basar en la cita de Mateo 26:36, que nos dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. En el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre está entregando en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En este pasaje viene después de que Jesús tiene la cena con sus discípulos. Yo la consideraría una cena un poco tensa. No es una cena como regularmente tenemos una cena con nuestra familia, ya sea en Navidad, Año Nuevo, una cena en donde todos platicamos, convivimos, nos pasamos los alimentos. No era una cena normal. Yo no la siento como una cena normal. Era una cena donde Jesús tenía a Judas, donde Jesús tenía a la persona que lo iba a entregar. Siento el corazón de Jesús casi diciendo: si vas a hacer algo, hazlo ya. Si vas a hacer algo, hazlo ya. Tenía del otro lado a Pedro diciéndole: Jesús, yo jamás te voy a negar. Si fuera por mí, entregaría hasta mi vida por ti. Y Jesús le responde: tú me negarás 3 veces. Era una cena un poco tensa. La siento un poco seca, tensa, con conflicto entre ellos de quién era el mayor entre ellos. Sin duda no era una cena tranquila, no era una cena en paz, no era una cena que se disfrutara. Jesús estaba rodeado de personas que lo iban a traicionar. Jesús estaba rodeado de personas que lo iban a defraudar. Jesús en medio de todo esto, Él va al monte a orar. Él va al huerto del Getsemaní. Algunos pensamos que quizás el momento más triste o más difícil para Dios es el momento en el que fue crucificado. Yo siento que el momento más triste para Jesús, más pesado para Jesús, fue el momento, una noche antes. Fue este momento. Yo lo siento como la noche más difícil para Jesús. Ese momento en el que se fue al huerto a orar. Jesús sentía morirse y lo dijo: me siento triste, me siento hasta morir. Él sabía lo que iba a pasar, él ya sabía quién lo iba a traicionar, él ya sabía todo lo que iba a pasar.
Él ya lo sabía, todo lo que iba a venir. Jesús sentía morirse. No solo su alma, sino su cuerpo, su humanidad, la carne que ahí estaba. Estaba sufriendo el precio que venía. Sentía el peso de esa copa. Sentía la ira de Dios, el pecado de la humanidad. Esa era la copa que Jesús tenía que tomar. El pago de nuestros pecados. En la Biblia nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas, porque él fue molido, porque él fue abatido. Por eso tú y yo podemos tener paz. Jesús estaba sintiendo el peso que venía sobre él. Fue esa noche la más dura para él. Estaba sintiendo el peso de lo que venía. El Getsemaní, le hablan al Getsemaní como el lugar donde muelen el aceite. Un lugar en donde el aceite es molido, donde es molido el oliva, para hacer aceite. La primera extracción, la primera aceite que sacaban, se usaba para el templo. Era el aceite más puro. Era lo mejor que se sacaba. Era apartado para el templo, para usos del templo. La segunda molida que le volvían a dar al olivo era para hacer perfumes. La tercera era para las lámparas. En pocas palabras, Jesús era ese olivo. Jesús era ese olivo que estaba siendo molido. Jesús era ese olivo que estaba siendo exprimido. No es casualidad que Jesús haya ido al huerto a orar 3 veces y haya dicho lo mismo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese olivo estaba siendo exprimido. Ese olivo estaba siendo molido. Puedo sentir el corazón de Jesús. Como en ese momento Él se estaba sintiendo. Me van a traicionar, van a ir por mí, voy a morir. Pero todo eso Él lo estaba haciendo para que tú y yo tengamos paz. Para que tú y yo podríamos tener paz en este momento. Jesús en su humanidad nos estaba enseñando cómo nosotros podríamos tener paz. Ese olivo estaba siendo exprimido, pero en medio de ese momento difícil, la palabra fue escuchada. Él fue escuchado por su Padre. Jesús en ese momento más difícil de su vida, Él tuvo victoria. En el momento más difícil de su vida, Él tuvo victoria, hermano. Él tuvo victoria en medio del dolor. Él tuvo victoria en medio de la angustia. Aquí el Señor nos está enseñando que si tú oras, que si tú entras en intimidad con el Padre, tú puedes también tener victoria en medio del dolor. En ese momento difícil es cuando nosotros debemos de correr al Padre. Pero a veces entramos al momento difícil y ¿qué es lo que hacemos? Me siento triste, me siento de esta manera, mi matrimonio se está acabando, la enfermedad ha llegado a mi familia, mis hijos están rebeldes, la economía está bajando y lo que hacemos es quejarnos en vez de buscar los pies de Jesús y ir corriendo a sus pies. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos culpables de nuestra situación. Buscamos a un culpable a quien decirle, por ti estoy así. Cuando nosotros éramos pequeños, solíamos caernos repetidas veces
Y nos dolían las caídas, pero eran caídas que sanaban. Entre más grandes somos, las caídas que nos damos dejan cicatrices. Las caídas que nosotros damos dejan cicatrices en nuestro corazón, en nuestra alma. Los golpes son más fuertes. Duelen. Pero en medio del dolor aprendemos a hacer nuestro altar. En medio del dolor es cuando nosotros buscamos su rostro, es cuando nosotros buscamos sus pies. ¿Y qué hace Jesús cuando nosotros estamos volteando nuestra mirada a otro lugar? Llega el dolor a nuestra vida. ¿Para qué? Para que busquemos de Jesús, para que busquemos sus pies, para que busquemos su rostro. En el momento difícil y de dolor, Jesús corrió al Padre. En ese momento difícil, Él corrió al Padre. Él tenía un lugar seguro. Él tenía un lugar a donde correr. Él tenía un lugar en donde Él se sentía seguro. Donde sabía que nada ni nadie lo iba a apartar del amor del Padre. Él se sentía amado en ese lugar. La prioridad de Jesús siempre fue buscar la intimidad con su Padre. Los discípulos no le dijeron: Jesús, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a sacar esos demonios, enséñanos a predicar como tú. Los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Porque ellos miraron que a través de la intimidad que tenía con su Padre, ellos miraban autoridad sobre su palabra, ellos miraban autoridad en Él. Ellos sabían que Dios estaba siendo respaldado, que Jesús estaba siendo respaldado por la intimidad que Él tenía con el Padre. Ellos miraban cómo echaba fuera a los demonios. Ellos miraban los milagros asombrosos de Jesús. Ellos sabían que Dios estaba siendo respaldado. Cuando ellos miraban ese respaldo, ellos por eso le dijeron: enséñanos a orar como tú, enséñanos a orar al Padre. En el momento difícil, la salida es la oración. Hermano, tú me puedes decir, hay momentos en nuestra vida en el que uno no puede orar. En el que uno no puede orar porque el enemigo ha puesto una barrera aquí a mi izquierda, a mi derecha, y ha puesto otra enfrente de mí, y giro y hay otra atrás de mí. El enemigo me tiene rodeada. Yo no puedo orar, y en este momento ya es muy difícil para mí orar. Es muy difícil para mí hincarme y hablar con el Padre. Quiero decirte que el enemigo puede poner 1000 barreras alrededor de ti, pero si algo no puede hacer es poner un techo sobre tu cabeza, es poner un techo sobre tu cabeza, y ese es el único lazo que tenemos con el Señor. Es la única manera que nosotros podemos orar y hablar al Padre. Tú me puedes decir: es que usted, hermana, no ha pasado lo que yo he pasado. Es que usted no ha sufrido lo que yo he sufrido. Es que usted no ha sentido lo que yo he sentido. Yo sé lo que es estar en una cama de hospital y pedirle al Señor: gira tu mirada hacia mí. Hubo un momento de mi vida en el que me dijeron que mi hijo Isaac no iba a nacer. En el que el médico dijo: esperemos a que usted arroje el producto. Ese momento, cuando él dijo eso, mi corazón se quebró en 1000 pedazos. Y lo que hice
fue orar en esa cama y decirle: Padre, si dieras la oportunidad a mi hijo, yo lo dedicaré a tu obra. Lo daré completo a ti. Pero que se haga tu voluntad, Padre. Que tu voluntad se cumpla en nosotros. Yo sé lo que es estar detrás de esa puerta de hospital. Yo sé lo que es buscar tu refugio al Padre. Y por eso te digo esto, hermano. El enemigo no puede poner un techo sobre tu cabeza cuando tú te encuentres difícil, que digas: mi matrimonio se está acabando. Tú solo tienes que orar. Mi familia se está destruyendo. Ora. La enfermedad llegó a mi familia. Ora. Jesús abrió su corazón y oró y dijo: Padre, si es posible, si fuera posible, pasa de mí esta copa. En su carne, en su humanidad, Jesús le abrió el corazón al Padre. Imagino a Jesús en ese momento, sabiendo lo que va a pasar. Si fuera posible, pasa de mí esta copa. Si fuera posible, pasa de mí esta copa. Tenemos que entender que la base para una relación profunda con Dios se llama sinceridad. Ir sinceros ante los pies del Padre. Jesús, aparte de abrir su corazón, Jesús estaba obedeciendo un mandato. Porque Él le dijo: que se haga tu voluntad. Si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. En mi cuerpo, en mi humanidad, es difícil la carga. Pero yo obedezco a la asignación que tú me has dado. Pero yo obedezco al propósito que tú me has dado. Dios usa el dolor para realinearnos. Tú me puedes decir: ¿cómo puede usar Dios el dolor para realinearnos otra vez? No te puedo mentir, y no nos podemos mentir diciendo que a través del dolor nosotros no llegamos a los pies de Jesús. A través de tu dolor, a través de la vida que tú estabas viviendo, llegamos a los pies de Jesús, y fue como le conocimos. Fue así como nosotros le conocimos al Padre. No te quejes del dolor que estás viviendo en este momento. No te quejes del dolor que estás pasando en este momento. Porque esa es una guía que Dios está usando para tu propósito. Esa es una guía que Dios está usando para prepararte para tu propósito. No esperes que el dolor se vaya para servir. No esperes que el dolor se vaya para tener gozo. No esperes que el dolor se vaya para trabajar y comprometerte. Porque en medio del dolor es donde se forjan los verdaderos adoradores. En medio del dolor es donde surgen los adoradores. Es donde surge esa llama. Esa llama que es quebrantada por el corazón y llega ante la presencia del Señor. En medio del dolor, sus promesas son cumplidas. En medio del dolor, fuimos sanados. En medio del dolor, los diagnósticos del doctor fueron rechazados. En medio del dolor, los demonios fueron expuestos y Jesús tuvo victoria a través de la cruz. En medio del dolor,
Sus promesas fueron cumplidas en tu vida y en mi vida. Recuerda que a Esteban, en medio del dolor, los cielos le fueron abiertos. En medio de ese dolor que le estaba pasando, él estaba siendo apedreado y los cielos le fueron abiertos. Hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Pero la única manera de salir de ellos es a través de la oración. No dejes de orar, no dejes de congregarte y no dejes de leer su palabra. Dios muestra su gloria en medio del dolor. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Deseo que el Señor Jesucristo te bendiga grandemente y fortalezca tu vida y fortalezca a tu familia y a tu matrimonio. Dios te bendiga, hermano, y te guarde.